Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy les traigo la parte 4 del demonio celestial no puede llevar una vida normal. Pero antes de comenzar con el video quisiera darle las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito, pues el canal no tiene ni siquiera un mes y ya hemos superado el umbral de los 1000 suscriptores. Eso me llena de mucha alegría y me inspira a seguirles trayendo mucho más contenido de este para todos ustedes. Espero el contenido que esté creando siga siendo de agrado para todos ustedes y me encantaría que todos aquellos que tuvieran alguna opinión con respecto a cómo creo los videos y en qué aspecto podría mejorar los dejaran en los comentarios para así poder leer todo lo que escriben. Muchísimas gracias chicos y espero me sigan apoyando. Ahora sí, comencemos con el video. En el capítulo anterior vimos cómo el prota tuvo su entrenamiento con Chris, el subcapitán, bueno ya no lo es. Vimos un poco del pasado de Chris y vimos cómo este se hizo fuerte. También vimos cómo el prota tuvo un cambio físico increíble y que finalmente terminó de mandar a la friendzone a Flora de Lawrence. Así que pues luego de eso nos quedamos en la parte donde el prota le pregunta a Hans si este había consumido algún tipo de drogas o lo había visto consumiendo algún tipo de drogas. A lo que Hans le había respondido que él no pensaba esto, pero que luego de una fiesta en la cual se celebró en el territorio barco, el prota había llegado muy cambiado y muy desanimado, incluso había perdido las ganas de vivir y solamente se la pasaba encerrado en su habitación esperando el día de su muerte mientras se ahogaba en alcohol. Oye, eso rimó. Y luego de eso vemos como el prota, analizando la situación, llega a una conclusión de que todo esto había sido un plan que tenía mucho que ver con la familia Barco y pronto averiguaremos si estos eran los responsables de todo lo que le había pasado al prota o al antiguo portador del cuerpo del prota. Así que continuemos con el video. Vemos como el prota sigue pensando y analizando la situación y se da cuenta que algunas de las cosas que pasaron en la muerte de Roma no le terminaban de cuadrar. Dentro de estas cosas que quedaban inconclusas estaba el testamento, el cual solo mencionaba que él debería ir a la guerra en lugar de alguno de sus dos hermanos. Esto le parecía muy raro y muy extraño al prota, ya que en la carta se veía que él estaba muy asustado y preocupado por lo que pudiera pasar si este no practicaba la murición. Pero sin embargo, cuando se trataba de Roman, este estaba obsesionado con Flora, pues ya estaba prometido con ella, y para los nobles había muchas formas de evitar tener que ir al campo de guerra, lo que lleva nuevamente al prota a pensar que si todo esto fue la causa de que intentara suicidarse porque le tenía mucho miedo a la guerra, dejando algunas cosas inconclusas, pero algo de esto no encajaba, menciona el prota. En eso vemos como el prota le pregunta a Hans si Anthony y él alguna vez habían sido amigos cercanos o habían sido cercanos el uno del otro, pero Hans le menciona que el joven maestro nunca había tenido ningún amigo en el pasado, pero que últimamente estaban en malos términos ellos dos, mencionándole Hans al prota que todo esto había comenzado cuando empezaron los tratados para el matrimonio de él con la señorita Lawrence. Esto hace que el prota piense para sí mismo que el matrimonio arreglado entre Dimitri y Lawrence sería un gran obstáculo para la familia Barco, que quería quedarse con todo el territorio que los Lawrence poseían, y la forma más fácil de resolver el problema que tenían entre manos era disolver o acabar con el matrimonio que tenían estas dos familias, mencionando así que estos pudieran haber hecho muchas cosas para que eso no pasara, o sea, le pudieron haber hecho muchas cosas al antiguo Roman. Eso es lo que lo llevó a suicidarse, menciona el prota. Pero mientras el prota seguía pensando la situación, Hans le menciona que hace unos días habían recibido una invitación de la familia Barco, una invitación para un evento que iba a ser realizado en la mansión principal de su familia, mencionándole al prota que la carta llegó en el tiempo que él estaba entrenando. Esa semana que pasó entrenando fue cuando llegó la carta, y le pregunta al prota qué debería hacer con ella, haciendo que el prota piense para sí mismo que eran demasiado superficiales, ya que esto todavía lo subestimaban, pero que todo el mundo a su alrededor le molestaba. Vemos una cara del prota así muy seria, muy sexy. No sé si soy el único que se prende con esto, pero Luego el prota le pregunta a Hans que cuándo era la fiesta y este le menciona que era dentro de 2 días, así que decide mandar una respuesta a esa carta, la cual era que sí iba a asistir a la fiesta. En la mañana siguiente vemos cómo en el salón de entrenamiento se encontraba Hans y Kevin entrando, dirigiéndose a encontrarse con el prota. En eso vemos cómo Hans le susurra a Kevin que por favor no se sorprenda demasiado al ver la apariencia diferente del prota o del joven maestro. En eso vemos cómo Hans, al llegar a la habitación donde se encontraba el prota, se acerca a Kevin y le susurra que no se sorprenda tanto por la apariencia del prota, a lo que Kevin, sin entender mucho la situación, le responde que sí, que estaba bien, que no se iba a sorprender. Una vez que Kevin entra a la habitación se da cuenta que el prota estaba ahí adentro, pero parecía otra persona diferente, a lo que Kevin le pregunta si realmente era el joven maestro, y piensa para sí mismo que a eso se refería Hans, ya que su atmósfera había cambiado, o sea, él no se dio cuenta de que había cambiado físicamente, sino que solamente su atmósfera, su ki, su energía había cambiado. Así somos todos como Kevin, no nos fijamos en el exterior sino en lo que hay adentro. En eso Kevin y el prota empiezan a tener una conversación en la cual Kevin le menciona que él aún no sabía cuál era su papel aquí, pues no estaba haciendo nada sino simplemente acostumbrándose a la vida en el castillo, y que él no estaba lo suficientemente seguro de que le iba a servir para algo al prota, mencionándole que él le había prometido vivir para el prota, pero que no sabía si una persona tan ordinaria como él fuera capaz de cumplir con las expectativas de lo que el prota tenía planeado para este, a lo que el prota sin vacilar le responde que su papel para él era convertirlo
en su espada. Estas palabras hacen que Kevin se quede demasiado sorprendido a mi parecer y le pregunta al prota que si su espada, sin creer lo que le había mencionado el prota. Pero en eso el prota le menciona que el uso de una persona no estaba determinada por lo que otros le comentaran, o sea, haciendo referencia a que el prota no lo podía convertir en algo que él no quisiera hacer. Por eso te daré 3 caminos que puedes elegir tú mismo, le menciona el prota. La primera de estas 3 opciones era renunciar a su uso como espada, y le menciona que si sostener una espada y gotear sangre era lo que más le temía, no tenía que ser su espada sino sus manos y pies. Podría aprender de Hans y hacer lo que él le diga en todo momento. Ese sería su papel. Luego le pasa a mencionar el segundo camino, el cual es convertirse en su espada y protegerlo a su lado. A lo que Kevin, muy desconfiado y desmotivado, le menciona al prota que nunca ha tocado una espada en su vida. A lo que el prota le responde que si él decide tomar la segunda opción, pondrá a prueba toda su voluntad usando métodos que causarán mucho dolor, un dolor insoportable para este. Kevin, muy sorprendido, le pregunta que un dolor insoportable, a lo que el prota le menciona que le haría una dislocación ósea, lo cual le causaría muchísimo dolor tanto a sus huesos como sus músculos, pero fortalecería su cuerpo. Pero estas no serían simplemente palabras vacías, serían palabras respaldadas por su propia voluntad de demostrar su verdadero valor, haciendo que Kevin pensara si realmente no tenía más opción que esas dos. Y luego pasa a mencionar la última opción, la cual era tomar la espada que el prota había arrojado al suelo y cortarse uno de los brazos, pasando a mencionarle al prota a Kevin que si era capaz de soportar el dolor que se infligiera a sí mismo y aún así ser capaz de sostenerse de pie hasta el final, podría llegar a ser más fuerte que nadie, a un ritmo más allá de lo que debería ser posible para cualquier persona. Luego de decir esto, el prota piensa para sí mismo que incluso el semental loco, aquel que solamente era un vagabundo que vivía en las calles cuando era niño, fue capaz de convertirse en uno de los 4 reyes celestiales solamente con su fuerza de voluntad. Pasando el prota a mencionarle a Kevin que sin importar cuál de las 3 opciones tomara, el prota se aseguraría de obtener su valor de él. Y muy serio le menciona que la forma en la que el prota lo utilice será algo que solamente debe decidir el mismo Kevin. En eso vemos como Kevin se queda mirando a la espada fijamente y tiene un recuerdo de cuando él era pequeño, mencionando así que fuera del castillo de Dimitri, en una pequeña y vieja casa que podría derrumbarse en cualquier momento, había nacido él, y desde pequeño tuvo que trabajar para sobrevivir. Gracias a seguir a mis padres y ayudarlos en lo que podía, pude aprender a hacer todos los trabajos que había por hacer. Sin embargo, mi vida seguía siendo la misma. Sin importar cuánto esfuerzo pusiera, siempre había alguien que estaba ahí para quitarme lo que tenía. Esas eran las palabras de un joven chico débil, menciona Chris para sí mismo. Y es por eso que cuando vio al prota por primera vez, defendiéndolo y acabando con los villanos, eso fue una fuerza abrumadora que él había visto por primera vez, causándole una gran impresión. En eso vemos como Chris, mientras sigue recordando, vemos como Chris toma la espada que se encontraba en el suelo y piensa que para cortar sus brazos no entendía lo que eso haría por él. Mientras pudiese hacerse más fuerte o imitar la fuerza que tenía el prota en ese momento, si puedo alejarme de una vida en la cual me lo han quitado todo, lo haré, responde Kevin con una mirada determinada y muy segura. Vemos como el prota lo mira fijamente y Kevin posiciona la espada sobre su brazo. Con una mirada muy seria y un poco aterradora, vemos como Kevin levanta la espada y la aprieta fuertemente, pegando un grito así y lanzando la espada con toda su fuerza hacia su brazo. Y vemos como el prota lo mira fijamente, pero cambiando de escena vemos como Chris estaba pensando si realmente fue buena opción haber dejado a los caballeros para seguir al joven maestro. Pero una vez que el prota lo aceptó como su caballero, él simplemente se retiró a entrenar una semana. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero entonces se encuentra con Hans en el camino y le pregunta a Hans que dónde se encontraba el prota, ya que él había escuchado que el prota había terminado su entrenamiento, preguntándole nuevamente dónde se encontraba ahora mismo. A lo cual Hans le responde que el joven maestro estaba teniendo una charla con Kevin ahora mismo y me dijo que no dejara entrar a nadie mientras estaban hablando. A lo cual Chris le pregunta a Hans que quién era Kevin. Recordemos que Kevin y Chris no se han conocido todavía, así que por eso la pregunta. Luego, en un cambio de escena, regresamos a donde estaba el prota con Kevin y vemos como la espada estaba llena de sangre y el brazo de Kevin cae al piso. Kevin, con una mirada muy tétrica, de dolor obviamente, y con una lágrima a punto de salirse, se queda viendo su brazo fijamente y cae de rodillas soltando la espada y cayendo desmayado luego de eso. Y vemos como el prota se lo queda mirando fijamente. La noche de ese mismo día vemos como Hans entra a la habitación y le dice al prota que por qué la espada tenía sangre y cuándo se había hecho daño, a lo que el prota le menciona que no se preocupara, que no era su sangre, mientras mostraba una cara de satisfacción. En eso el prota tiene un recuerdo de cuando Kevin estuvo a punto de cortarse el brazo, mencionando lo que minutos antes de que cortara su brazo puso a Kevin en una ilusión, causando que éste se desmayara, pero no pudo evitar que se hiciera un corte pequeño. Esta ilusión se llamaba el encantamiento del demonio de la ilusión, y el prota seguía mencionando para sí mismo que mientras trataba de ponerlo en la ilusión, por un corto periodo de tiempo Kevin se cortó el brazo antes de que la ilusión tuviese efecto, mencionando también que él era un chico vicioso, o sea, haciendo referencia a que Kevin no
no dudó ni por un segundo, y así el hechizo fuese un poco más débil podría haberse cortado el brazo entero, menciona el prota. Luego de eso cambiamos de escena y vemos como Chris estaba en su habitación pensando acerca del prota y Kevin veía su brazo vendado y menciona que faltaban 2 semanas para las fiestas y 6 meses para la guerra, así que le tocaba prepararse fuertemente. Hay mucho que enseñarle a los chicos, menciona el prota. Luego el prota le menciona a Kevin que la técnica que le enseñará para aumentar su maná era muy peligrosa, pasando a mencionar que no era una técnica ordinaria, era una técnica que utilizaba el demonio loco en su vida anterior, una antigua técnica marcial que estaba almacenada en los tesoros de la casa principal a la cual pertenecía él, la técnica del dios del espíritu del alma, una técnica peligrosa que carcome el espíritu del usuario y les permite a estos desplegar su poder bajo un dolor extremo. Incluso cuando todos los miembros del usuario son cortados, nunca debe perder su espíritu, mencionando así que el demonio loco fue de gran utilidad para este, pues él dominó esta técnica bajo un dolor extremo, y si tenía la voluntad de cortar su propio brazo, entonces Kevin era capaz de aprenderla, pasando a mencionarle a Kevin que a medida que esta técnica se hace más fuerte, el dolor que debía soportar era aún mayor que el de ayer, y le dice que incluso después de todo esto, la única razón por la que le quería enseñar esa técnica era porque esta era la forma más rápida de enseñarle a un adolescente que no tenía conocimientos básicos sobre el uso del maná, y que si este dominaba esta técnica tendría una fuerza para proteger a todo lo que lo rodeaba, pensando Kevin para sí mismo que le había salvado la vida, había eliminado colmillo de sangre y ahora incluso le otorgaría una técnica, lo cual pone una expresión muy fría y le dice al prota que no puede decirle lo agradecido que está con este por todo lo que ha hecho por él, pero le pregunta y le cuestiona por qué confía tanto en él. Juró que le ofrecería su vida al prota, pero hasta el momento no le ha demostrado nada. Él simplemente podría huir después de aprender la técnica, menciona Kevin. Me gustaría saber por qué confías tanto en mí, le pregunta el prota, y el prota con una expresión muy, no sé, sonriente o pícara, le dice porque sí, hasta ahí, literal. Solo por eso le pregunta a Kevin, a lo que el prota pasando por el lado de él le dice que a partir de mañana comenzarán su entrenamiento y que eso era todo por hoy y debía descansar, lo cual el prota queda pensando que por qué confiaba tanto en él. Ahora que lo pienso, el demonio loco hizo la misma pregunta, menciona el prota. La confianza incondicional solo se puede obtener una vez que crees en esa persona, menciona el prota fervientemente para él mismo, pero Kevin nunca lo traicionará, menciona el prota, pues este se dará cuenta a medida que se haga más fuerte lo peligroso que esto sería, traicionar al demonio celestial, mientras se aleja y vemos un banner donde el prota se ve fachero o facherito. En la mañana siguiente vemos como el prota está enseñándole a Kevin y le menciona a este que los fundamentos son la clave en toda acción, mientras vemos a Kevin utilizando su espada contra un maniquí de madera. Cada movimiento debe realizarse correctamente, menciona el prota, y que se esforzara por no perder la concentración. A lo lejos vemos como Chris estaba observando la práctica pero con una cara de aburrimiento, y menciona que no entendía por qué el prota le estaba enseñando a una persona que ni siquiera sabía manejar la espada, y se cuestiona porque el prota aún no le había enseñado nada a él. Pensé que encontraría una manera de hacerme más fuerte rápidamente mientras lo seguía, menciona Chris para sí mismo. Entonces dice en voz alta, me está tratando como si no existiera. En eso vemos como Chris muestra un poco de arrepentimiento y dice, sería mejor blandir mi espada junto al maestro nuevamente. Quizás debería rogarle que me acepte de nuevo, dice Chris en voz alta, pero luego piensa para sí mismo que debería observar un poco más. Y los días pasan mientras él sigue esperando y al siguiente ya habían pasado 4 días, hasta que un día se cansó. Entonces vemos como Chris se le acerca al prota que estaba enseñándole a Kevin a utilizar la espada y le menciona que habían pasado 2 semanas y aún seguía sin explicarle ni decirle nada, quejándose con el prota ya que la primera semana la había desperdiciado entrenando para sí mismo y la siguiente semana solamente se las había dedicado a Kevin y no le había enseñado nada, pasando a mencionarle al prota que si se portaba así con él era porque había sido grosero al principio, que se disculpaba sinceramente, con una mirada muy seria, y le dice que por favor le enseñe algo también, mencionando en palabras muy fuertes que estaba seguro que podía aprender cualquier cosa que éste le enseñara. Entonces en eso el prota le menciona a Chris que lo de observar y aprender mirando era completamente literal, ya que cada quien tenía su forma de aprender, mientras se alejaba un poco de la sala de entrenamiento donde estaban los 2 chicos. En eso el prota le menciona que ya que Kevin no sabía nada debería alcanzar cierto nivel, y el prota debería guiarlo desde el principio hasta el final, pero que Chris era diferente, ya que cualquier cosa que el prota le mostrara a este se esforzaría por aprenderlo de la persona que lo había derrotado, y que no lo trataría de entender, que era lo más importante. Entonces Chris le cuestiona si solamente debería observar y el prota le dice que no, lanzándole una espada de madera y le dice que necesitas resultados para aceptar la verdad. Esto le menciona el prota, a lo que vemos como Chris y Kevin quedan muy sorprendidos, a lo que pasa el prota a decirle que qué le parecía tener una pelea con Kevin, dejando a estos 2 chicos aún más sorprendidos. En este sparring, aunque Kevin sea el oponente de Chris, el prota le menciona que le estaría aconsejando, por ende Kevin sería prácticamente como su copia. Si todavía crees que tienes razón después de este sparring, entonces personalmente comenzaré a enseñarte, menciona el prota. Kevin dice, yo un sparring con un caballero, muy sorprendido. ¿Quieres que haga un sparring con un novato?
menciona a Chris. Esto hace enfadar un poco a Chris, el cual dentro de sí mismo menciona que el prota era un descarado. No voy a decir la palabra como tal, pero bueno, que por quién lo tomaba. Entonces le menciona el prota en voz alta que sí, deberían tener el sparring, ya que él no se consideraba a sí mismo un perdedor. En eso vemos como los dos chicos estaban preparados en el centro de la arena de combate, a lo que Kevin le pregunta al prota que por qué él debería enfrentarse con un caballero de 2 estrellas. Esto le parecía algo injusto, pero el prota le dice sí, estás en toda la razón, tienes una desventaja, pero ¿qué tienes que perder en este combate? A lo que Kevin le responde que nada. Entonces el prota le dice que hay innumerables personas más fuertes que tú en este mundo, mencionándole así a este que como colmillo de sangre oprimía a su familia a través de la violencia. Chris también esperaba lo mismo en derrotarle de una forma muy brusca o rápida. En eso vemos como el prota le dice unas palabras a Kevin las cuales lo dejan bastante pensativo, y estas eran: piensas no hacer nada cada vez, haciendo que Kevin se motive aún más y dice que lo intentará con una expresión muy seria. En eso podemos ver a Chris que pensaba para sí mismo que realmente lo iban a colocar a pelear con un novato. Al parecer el prota lo estaba subestimando. En eso vemos como Chris se cuestiona un poco más la situación, ya que veía en los ojos de Kevin que este estaba confiado como si pudiese ganarle en algún momento. Entonces menciona que este sparring no tenía sentido, pero igualmente tenía que hacerlo, dando inicio a la pelea. En eso vemos como Chris tiene un pensamiento muy fuerte, el cual menciona para sí mismo que no podría perder contra una persona que solamente llevaba una semana de entrenamiento. Vemos como estos chocan espadas y Kevin se veía un poco preocupado, ya que estaba siendo superado en fuerza y en estrategia, lanzándolo a los lados y golpeándolo varias veces en el estómago. Momentos antes de que Kevin y Chris chocaran espadas por primera vez, el prota le dice que se cubra el frente, ya que Chris hará un ataque sorpresa frontal. En eso vemos como el prota estaba hablándole por telepatía a Kevin, y este se protege como el prota le había dicho. En eso vemos que el prota también le menciona a Kevin por telepatía que intente apuntar al pecho de Chris cuando este le intenta regresar una patada. Cuando da el paso hacia atrás, no pudo reaccionar a tiempo y termina siendo golpeado, que fue lo que vimos anteriormente. Cayendo al suelo desplomado, Kevin escucha la voz del prota que le dice que debería levantarse, pero este todavía estaba sorprendido por lo que estaba pasando. Como el prota que estaba parado allá podía hablarle y este podía escuchar la voz en su cabeza. Entonces el prota le menciona que esta es una conducción de sonido. Es un método utilizado para emitir sonidos a través del maná. O sea, prota está rotísimo, gente, rotísimo. Te daré instrucciones con esto, le menciona el prota a Kevin. Entonces Kevin, muy sorprendido, se cuestiona y dice: ¿realmente todo esto es posible con el maná? A lo que no tiene tiempo de reaccionar y seguir pensando cuando el prota le dice que le van a lanzar un ataque por la derecha. Esta esquiva, pero por muy poco, causando la impresión de Chris al ver cómo le había esquivado el golpe. Date la vuelta y apunta a su pecho izquierdo, le menciona el prota a Kevin telepáticamente. En eso siguen intercambiando ataques, pero obviamente la diferencia entre agilidad, estrategia y coordinación se podía ver en este combate, ya que Kevin no tenía nada de resistencia ni aguante, mientras que Chris dominaba toda la pelea. Kevin ya en el piso se cuestionaba por qué sus ataques o sus estocadas no tenían efecto en Chris, pero no tenía tiempo de pensar, pues el prota le había dicho que bloqueara por encima de este. Chris no le daba respiro y atacaba cada vez que podía y sin despreocuparse en la velocidad o fuerza de sus ataques. Escapa hacia tu derecha, le menciona el prota a Kevin, pero es golpeado en la frente. Esto hace que Kevin vuelva a caer al suelo y con la nariz llena de sangre. Chris piensa para sí mismo un poco sorprendido porque Kevin estaba aguantando también, mejor de lo que él esperaba. Entonces vemos como el prota estaba pensando para sí mismo que Kevin no era rival para Chris. Su cuerpo no podía seguir las órdenes al ritmo que el prota se las daba, pero esta situación era un poco divertida, preguntándose el prota, ya que veía cómo Kevin se estaba riendo. Kevin, con mucha confianza en sí mismo, menciona que el prota era omnipotente, ya que sabía cómo se movía un caballero de 2 estrellas y que podía predecir cualquiera y todos sus movimientos. El problema era el cuerpo de Kevin, ya que este no se movía al ritmo que el prota daba las órdenes, y menciona que Kevin se movía en la palma de la mano del prota como si este fuese una marioneta. Está jugando con el caballero Chris. Esto hace que Kevin se sorprenda mucho y se llene de energía. Gira tu cuerpo hacia la derecha, le menciona el prota mientras Kevin pensaba todo esto. Pero en eso todos sus pensamientos son detenidos mientras que el prota le daba órdenes para que contraatacara o esquivara los golpes de Chris. Chris, al ver cómo este intentaba atacarle, siempre sorprendido, pero no dejaba de reaccionar a tiempo para evitar ser afectado por alguno de sus golpes. Esto hace que Chris piense por un momento que intentó derribarlo muchas veces, pero este sigue evitando los movimientos o los golpes críticos e incluso intentaba contraatacar en esos intervalos de tiempo. ¿Es una coincidencia?, pregunta Chris. Kevin piensa para sí mismo, incluso Chris, que es considerado el mayor genio de Dimitri, no podía sostener siquiera su vela delante de las verdaderas habilidades del maestro, o sea, el prota, mencionando que el joven amo estaba a un nivel completamente diferente a cualquier otro. Es una clase de persona a la que siempre serviré como mi señor, menciona Chris. Incluso si algo no tiene sentido, lógicamente debo seguir ciegamente sus palabras. Y si alguien como él quería convertirse en su espada, la única respuesta o acción que tenía para esto era su verdadera fuerza de voluntad, cargando contra Chris con un ataque bastante poderoso, se podía ver. Momentos después vemos como la boca de Kevin se encontraba llena de sangre, a lo que Chris pasa a mencionarle que se lo dirá por última vez. Si planeaba seguir luchando, debía prepararse para que una de las partes de su cuerpo se deformara. Esto
causa que Kevin se empiece a reír descontroladamente, causando que el prota se sorprenda y al igual Chris. Hagamos esto hasta el final, menciona a Kevin y lo podemos ver todo golpeadito. Pobre niño. Esta frase y la expresión que tenía Kevin hacen estallar la ira de Chris, el cual se prepara para lanzar un ataque verdadero, un ataque fuerte, y en eso vemos como Chris, que se encontraba cargando hacia Kevin, mira el hombro izquierdo de Kevin y menciona que a partir de ahora cada vez que vea su hombro o su brazo deforme se acordará de esta pelea, apuntando a desfigurarle o destrozarle un brazo. Mientras que Chris se encontraba cargando hacia Kevin, le menciona y le grita fuertemente que debería arrepentirse de este momento. Entonces en eso vemos como el prota le dice a Kevin que debería dar un paso hacia adelante, y este carga sin pensarlo dos veces. Vemos como Kevin se encontraba cegado por las ganas de derrotar a Chris, y este pone toda su fuerza o todo su poder en un solo ataque, pero Chris lo esquiva fácilmente, alejándose de lo que parecía ser un golpe bastante peligroso. Chris piensa para sí mismo que no se hubiese imaginado que diera un paso hacia el frente, entonces el prota le menciona a Kevin que todavía no había terminado, date la vuelta, y Kevin con furia y con determinación sigue cargando hacia donde estaba Chris, que no podía creer lo que estaba pasando. En eso Chris se fija como la mirada del prota estaba clavada directamente en él, viendo todos y cada uno de sus movimientos. En eso vemos como Chris pierde la concentración y al intentar atacar a Kevin, Kevin esquiva fácilmente el ataque de este, para cargar un ataque con mucha ira y rabia, el cual Chris esquiva fácilmente. Esto deja a todos muy impresionados, ya que lo había esquivado por muy poco agachándose. Esto hace que Chris ya pierda el control y con un solo ataque termine ganando el enfrentamiento, dejando a Kevin desmayado en el piso. En eso vemos como el prota, que analizaba todos y cada uno de los movimientos de Chris para contrarrestarlo, se da cuenta que esta había girado su espada con la idea de esquivar, y el prota esperaba que fuese una finta, pero realmente terminó siendo un ataque que acabara con Kevin y dejara a Chris con la victoria. A lo que Chris pasa a ver a Kevin en el piso y menciona que era muy desagradable la forma en la que peleaba, y el prota le dice que él ganaba. Como prometí, te enseñaré personalmente a partir de mañana, si lo deseas, le menciona el prota. Entonces agarra a Kevin en brazos mientras deja a Chris atrás y le dice que si esa era su elección, el prota lo haría. Ese mismo día vemos como Chris se encontraba en su habitación un poco cansado y frustrado, pues se dio cuenta que decidió luchar sin tener nada que ganar y aparte había perdido mucho tiempo, e inclusive perdió la final, por esa última maniobra en la cual Kevin esquivó fácilmente su movimiento. Fue la misma maniobra que utilizó el prota cuando se enfrentó a este. Lo considera una derrota, ya que esta maniobra la utilizó el prota en el día en el que este perdió contra él, y él había repasado ese día en su cabeza cientos de veces buscando la manera de cómo ganar ese combate en su mente. Entonces piensa para sí mismo que si no hubiese tenido esa experiencia con Roman, podría haber derrotado a Kevin sin utilizar el aura, porque sí, aunque no lo muestran claramente en el banner anterior, Chris utilizó aura para derrotar a Kevin, exactamente lo mismo que pasó cuando se enfrentó contra el prota, solo que esta vez pudo controlar un poco más el flujo de aura que dejó salir. Luego vemos como después de haber pensado en todo eso, Chris empieza a reírse y menciona para sí mismo que él había crecido después de esa experiencia con el prota. Al día siguiente vemos como Chris se encontraba con el prota y este le pregunta que qué iba a hacer, a lo cual Chris menciona que no necesitaba ninguna enseñanza, ya que este buscará la manera por sus propios medios de hacerse más fuerte solamente siguiendo al prota. En eso vemos como Chris piensa para sí mismo que ha crecido mucho a partir de un solo sparring. Cada una de las decisiones de Kevin fueron correctas para la situación, mencionando así que este había revivido lo mismo que con el prota toda la pelea anterior en su mente una y otra vez, mencionando que este pensaba que el prota no le había dado ninguna instrucción, pero fue todo lo contrario, pensando él para sí mismo, y que solo por tratar de entender las decisiones que el prota había tomado, llenaban completamente su mente de enseñanzas, mencionando también que mientras tenía su combate con Kevin, este sentía que el prota le estaba dando también instrucciones a él, y pensando fuertemente que el joven maestro ya no era la persona débil que este conocía. Este no sabe cómo lo logró, pero se está dando cuenta que el prota ha alcanzado un reino que ni siquiera el capitán Jonathan pueda alcanzar o siquiera acercarse, y llegando a la conclusión de que a lo que se refería el prota con observar y aprender era iluminarse mientras lo observaba, y hasta que este pueda superar al prota con sus propios méritos, lo observará y aprenderá todos y cada uno de los movimientos del prota, no para imitarlo sino para intentar superarlo. Entonces el prota, al ver a Kevin sentado en la banca muy determinado a observar cada uno de sus movimientos, este muestra una pequeña expresión de alegría y menciona que van a seguir con el entrenamiento. Una semana después vemos cómo estos se preparaban para partir al territorio de Barco donde se estaba organizando el evento. Una semana antes, en el territorio Barco donde se iba a dar el evento, podemos ver que todas las personas en la calle comentaban lo que había pasado con el prota y Flora de Lawrence. Habían mencionado que estos habían terminado su compromiso y que al parecer fue una equivocación de Flora. Todos mencionan que pues la apariencia o la personalidad del prota resultó ser lo opuesto a lo que todos esperaban, entonces ser un tonto aún mayor de lo que todo el mundo ya creía, pero incluso romper su compromiso cuando la guerra de Barco estaba tan cerca los convertía en un blanco fácil, ya que no todos los territorios querían apoyarlos ni tampoco estaban en contra, pero al ver que el territorio de Dimitri no estaba apoyándolos, muchos intentarán también hacerse con un pedazo del pastel que era el territorio de Lawrence. A lo que vemos como también mencionan que el prota había derrotado a Colmillo de Sangre, pero otra chica de las que hacía
hacían el aseo, menciona que probablemente fue una manera de intentar salvar el honor del prota luego de la ruptura del compromiso. En eso vemos como alguien se estaba riendo descontroladamente y este era Anthony Barco. No puedo creer que Roman de verdad haya roto su compromiso, menciona este. En eso, este le pregunta a su asistente personal si Roman había confirmado su participación en la próxima fiesta, a lo cual este le afirma que el prota asistiría a su fiesta. Entonces este muy feliz y contento le dice que todo estaba yendo bien, todo estaba saliendo según sus planes, los cuales eran acabar con el territorio de Barco y posiblemente también acabar con la reputación del territorio de Dimitri, mencionándonos así que este estaba esperando con ansias que llegara la semana entrante. En eso vemos que en la casa del prota el día de la fiesta, este se encontraba con Hans, el cual le había traído un traje que esperaba que el prota utilizara para la fiesta. Entonces este le menciona que después de su ruptura con el compromiso no podía salir vestido de cualquier forma tan vulgar, así que este pasó horas preparándole este traje para que él pudiera salir a la fiesta, a lo cual vemos a Han muy triste ya que este menciona que el prota no utilizaría una obra de arte a la cual él le había dedicado tanto tiempo, y le pregunta al prota con carita de perrito semidegollado que si se equivocaba, a lo cual el prota sin más que decirle le responde que estaba bien, que se lo iba a poner. En las afueras de la casa del prota podemos ver cómo Chris se encontraba vestido y esperando a Kevin, que todavía no había llegado y se demoraba demasiado. En eso vemos cómo Kevin llega vestido de lo que parece ser un caballero, pero bueno, para mí tiene otra pinta, con unos ojitos de corazón, no sé por qué le dibujaron corazones en los ojitos. Entonces hice la misma expresión que hizo Chris. Chris lo mira y lo ve vestido de esa manera y queda muy decepcionado, a lo cual Kevin le menciona que no había armadura que le quedara ya que todas eran muy grandes y no había pasado por la herrería a encargar una anteriormente. Chris al verlo y pensar en el pasado se alegra de no haber perdido contra alguien como él, pero es preocupante que estuvo a punto de perder contra una persona que se viste de esta forma. En eso vemos una pequeña escena en la cual Kevin intenta ponerse el casco y le queda enorme. Da pena, pobrecito. Luego de toda esa escena, Chris le dice que escuche muy bien lo que tenía que decirle, pues ambos eran escolta del señor de Dimitri, así que estos también representaban al territorio. Por ende no debían ser exagerados y tampoco intentar manchar la reputación del territorio que representaban. Por ende, cualquier decisión imprudente quedaba completamente prohibida y tenían que tener especial cuidado con las cosas que les decían a los demás, en especial a los hijos de otros territorios o guardias. En eso vemos como Kevin con una cara algo tierna le dice que estaba bien, que iba a tener eso en mente, llamando a Chris señor caballero. Estas palabras hacen que el ego a Chris se le suba hasta las nubes y le menciona que estaba bien, podía preguntarle cualquier cosa con respecto a las dudas que tuviera. Y Chris por detrás muy emocionado le dice sí señor caballero. Ay no. Luego de esto pasamos al territorio Barco, en la cual vemos una mansión donde se encontraban muchas personas reunidas. Al parecer ya había dado inicio a la fiesta. En eso podemos ver cómo algunos de los nobles se encontraban hablando acerca del protagonista. Estos mencionaban si este realmente se dignaba a mostrar la cara después de haber roto su matrimonio, y aparte que no estaba apoyando a ninguno de los dos bandos. Eso ponía en una posición muy dudosa al territorio Dimitri, lo que hacía pensar a todos que el prota era una persona muy despreocupada y muy distraída con respecto a sus labores políticos. Y era por esa razón que todo el mundo lo llamaba un idiota y un estúpido, que incluso una persona con medio cerebro sería capaz de entender la situación que estaba por venir y lo que podría implicar apoyar a alguno de los dos bandos o directamente quedarse neutral en este tipo de situación. En eso vemos como una chica rubia que se encontraba en el sitio estaba escuchando todo lo que decían acerca del prota y no pudo evitar preguntar que qué clase de hombre era Roman Dimitri. Entonces uno de los nobles que estaba con ella le decía que era una persona con una impresión terrible y que no daba mucho que pensar debido a su baja estatura, pero aún peor, era muy arrogante ya que él tenía grandezas por ser el hijo mayor del territorio de Dimitri, ya que este era la potencia del noroeste del territorio del reino de Cairo, mencionando a estos nobles que si ellos fuesen mujer también harían lo mismo que hizo Flora al cancelar el matrimonio con el prota, debido a que este era un completo inútil y no servía para nada sino simplemente por su apellido. En eso, mientras todos se encontraban hablando del prota, vemos como de repente uno de los sirvientes que se encontraba en el sitio pide atención debido a que el hijo mayor de la casa de Dimitri se encontraba entrando al castillo en ese preciso momento, a lo cual todo el mundo muy sorprendido voltea a ver qué tipo de imagen demostraría el prota al llegar a esta fiesta. Las puertas se abren para mostrarnos cómo llega el prota con una expresión tan tranquila como si nada estuviese pasando y sin denotar ningún tipo de incomodidad o inquietud. Todo el mundo al verlo se queda completamente sorprendido, pues los cambios en el prota se veían y eran muy notorios. Esto causa que la chica rubia de antes se quedara impresionada al ver cómo era el prota debido a que esta nunca lo había conocido antes. En eso vemos cómo el prota que se encontraba entrando al salón era invadido por muchas voces que murmuraban que si ese era el prota realmente, estaba totalmente cambiado, no solía ser una persona más baja, ¿qué le ha pasado en su pelo? Ese tipo de comentarios todos ellos llegaban a donde estaba el prota, pero este seguía sin importarle lo que estaban comentando los demás. En eso vemos como la chica rubia que estaba reunida con los dos nobles se acerca al prota y se presenta diciéndole que esta se llamaba Sofía y era de la familia Grisel. Luego de eso ella le menciona
menciona el prota que probablemente no conozca a su familia, que aunque eran una familia prominente, su padre, el barón Grisel, solo había dedicado su vida al reino de Cairo, al igual que toda su descendencia. Entonces el prota le dice que sí conocía muy bien la historia de su familia, ya que la familia de la cual ella pertenecía llevaba años sirviéndole al reino de Cairo. En eso vemos un recuerdo del protagonista donde días atrás este se encontraba leyendo información acerca de todas las familias que conformaban el territorio del noroeste. Esto debido a que, pues, al no conocer nada de este mundo, le tocó informarse de nuevo para no ser una persona que le faltase respeto a algún noble y conocer a sus posibles enemigos al futuro. Hans, muy sorprendido al ver que el prota le había pedido los libros de toda la familia del noroeste, le pregunta que para qué le estaba utilizando eso, a lo que el prota le responde que al ser representativo de su familia, este al menos debería contar con los conocimientos básicos para demostrar una cortesía hacia las personas que lo rodeaban en este tipo de fiestas. En eso el prota dice que él tenía que memorizar todos y cada uno de sus nombres, más algo de la historia de cada uno de ellos, y a su vez también conseguir hechos o anécdotas de sus legados para saber lo que había pasado con sus antecesores. Todo esto simplemente para causar una buena impresión en la fiesta y no seguir con el título de El inútil de Dimitri. Ya de vuelta en el presente vemos como el protagonista le preguntaba si su familia no tenía mucho tiempo viviendo en el noroeste y que estos conocía muy bien a su familia debido a que la madera que se producía en su territorio era de muy alta calidad, la mejor madera que se producía en todo el territorio de Cairo. Y en eso el prota pasa a mencionarle que había escuchado que su hermano había tenido éxito al sentir el maná. Esto causa la impresión de la chica y el prota sigue mencionándole que sinceramente felicitaba a su hermano por los logros que había obtenido y esperaba que ésta le transmitiera sus palabras. Todo el mundo se queda sorprendido a ver cómo el prota podía sostener una conversación con otra persona sin entrar en pánico o simplemente insultarla e irse corriendo. Todos estaban demasiado impactados por lo que estaba sucediendo, tanto así que más personas empezaron a acercarse al prota a saludarlo y preguntarle si conocía algo de sus familias para tener algo de qué hablar con este, ya que era el centro de atención en la fiesta en ese momento. Entrando así muchas personas a dialogar con el prota, pero vemos como el prota estaba manipulando la situación a su antojo, ya que este quería dar una buena impresión para que todo el mundo viera que él no era la persona tan patética como lo hacían ver o lo hacían creer en el territorio de Barco. En eso una de las personas que estaban en la fiesta se le acerca y le menciona al prota que realmente lo había juzgado mal, pues anteriormente con este no se podría hablar ya que siempre estaba borracho, a lo que el prota le menciona sarcásticamente que él estaba pensando en comenzar a tomar seriamente, pero al oír esto va a dejar de tomar por un buen rato. En eso vemos como alguien se le acerca discretamente al prota y era el mayordomo que le menciona al prota que el hijo mayor del territorio Barco lo estaba invitando a su sala privada. Esto causa la impresión del prota, el cual piensa para sí mismo que parece que es momento de averiguar quién ha estado molestándome todo este tiempo, con una cara muy seria y fría. En eso podemos ver que afuera del castillo se encontraban todos los soldados que acompañaban a cada uno de los nobles reunidos en el patio principal, a lo cual vemos como dos de estos estaban hablando de que todos los nobles venían acompañados de muchos escoltas, pero qué pasaba con el territorio de Dimitri, el cual solamente traía dos. En eso vemos como Kevin y Chris se encontraban hablando acerca de qué tipo de evento era una fiesta social, pero Chris le menciona a Kevin que este nunca había podido entrar a una, pero que tampoco debería interesarse por esto que estaba pasando. En eso vemos que le dice que se acomode su casco ya que lo tenía torcido de nuevo, a lo cual Kevin le responde que era muy grande y Chris muy molesto le dice que debería quitárselo entonces. Otra vez cambiamos de escena y vemos a los dos soldados de antes, los cuales estaban preguntando que qué pasaba con esto ya que eran los más ruidosos del sitio, a lo cual uno de ellos le menciona al otro que eran la escolta de Roman Dimitri, a lo cual estos al escuchar el nombre del prota empiezan a hablar de que el prota era un inútil, un inservible y todo lo demás, mencionando que cómo era posible que este tuviera valor de mostrar su cara en el territorio Barco después de haber roto su compromiso con el territorio de Lawrence, al cual era su enemigo y iba a ser el próximo objetivo de guerra. Esto hace que Chris y Kevin se queden muy sorprendidos y Chris le menciona a Kevin que debería quedarse tranquilo e ignorar lo que todos estos decidan, a lo cual vemos que uno de estos soldados sigue insultando al prota, lo cual causa que Kevin se altere mucho y quede mirándolo fijamente con una cara de odio. En eso cambiamos de escena y vemos un recuerdo de Roman Dimitri, el antiguo Roman Dimitri, en el cual este se encontraba en una fiesta del territorio Barco y estaba mirando a dos chicas que se encontraban hablando al fondo, el cual enfoca su mirada en una de estas, la cual era Flora. En eso vemos como Anthony se le acerca al prota y le menciona que a quién estaba mirando. Entonces él le dice que a la chica rubia del fondo y esta le dice que la conocía, debido a que esta era la belleza del territorio Lawrence, Flora. En eso podemos ver cómo el prota se queda encantado con ella y dice su nombre en voz alta, muy sorprendido. Ya de vuelta en el presente vemos como el prota se encontraba ingresando a la habitación en la cual se encontraba Anthony y este le dice que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto. En eso Anthony le pide que tome asiento y comienza a mencionarle que había escuchado que el prota había tenido cambios, pero que no sabía que habían sido cambios tan significativos. Realmente parecía una persona completamente diferente, comenzando a adular al prota de muchas maneras para tratar de llamar la atención de este. Mientras el prota se sentaba, el ambiente se puso algo tenso y el prota miraba cómo había rastro de personas que estuvieron en la habitación antes que él, así que pasa a mencionar que él no era el invitado principal de la fiesta, que simplemente lo había invitado para burlarse, y luego piensa para sí
sí mismo nuevamente que el hecho de que haya hecho salir a las personas que estaban antes significaba que tenía algún secreto que quería decirle al prota en privado. Esto hace que el prota se emocione, pues tenía algo que podía utilizar en su contra, a lo cual el prota ya empieza a pensar en un plan para cómo utilizar esta oportunidad a su favor. Entonces empiezan a tener una plática en la cual el prota se hacía pasar por una persona totalmente diferente, así como déspota creído como era antes, a lo cual le menciona a Anthony que antes gastaba mucho dinero para intentar cambiar su apariencia, pero que hoy en día ya no era necesario, pues cambiaba día con día, a lo cual Anthony no entiende lo que pasaba. Entonces el prota le dice que era bueno verlo de nuevo, a lo cual Anthony queda muy sorprendido aún y siguen hablando como si nada mientras seguían tomando alcohol una botella tras otra. Entonces luego de esto vemos como Anthony saca sus verdaderos colmillos mencionándole al prota que si aún se acordaba de aquellos tiempos. Entonces el prota le pregunta que cuáles, y le menciona que el prota había puesto su amistad en juego al intentar formar un matrimonio político con el territorio de Lawrence, causando la incomodidad de y le menciona que lo habían pillado la misma noche de la fiesta, acostado en la habitación junto con su prima al lado de a lo cual era realmente ya algo increíble, causando aún más la impresión del prota. Entonces Anthony sigue mencionando que no importaba cuántos secretos estuviesen a salvo en esta fiesta, no podía creer que el prota haya llegado tan lejos con su matrimonio, a lo cual le menciona nuevamente si entonces podía tomar la participación en la fiesta como que aceptaba los acuerdos de su propuesta. Esto lo hace dudar un poco al prota, entonces le dice que mantendría este asunto en secreto si el prota aceptaba sus términos, el cual era hacer que el prota se casara con su prima y formar una alianza con el territorio Barco. Luego de mencionar esto, el prota se encontraba analizando la situación y pensando que todo era un plan para arreglar un matrimonio con el territorio Barco, y de repente sus recuerdos empiezan a regresar a él. Se encontraba parado en la puerta de una habitación en la cual se encontraba Anthony, y el antiguo Romance quería encararlo ya por fin. En eso podemos ver cómo él entra a la habitación y se encontraba con Anthony, que lo había hecho llamar y le mencionaba que había llegado tarde. En eso podemos ver que Anthony se encontraba con una chica a su lado y le presenta al prota a esta chica, la cual era su prima, y le menciona al prota que si no tenía ningún problema en que ella se quedara a tomar con ellos dos. Entonces ella, muy apenada, le solía decir que su prima no había venido mucho por el territorio, ya que era nueva, y el prota le dice muy encantado que sí, que estaba bien, no había ningún problema, y empieza a servirle trago a ambos. Pero el prota, un poquito incómodo, le dice que no importaba, que él se podía servir solo. Entonces Anthony lo ofende un poco y le dice que se estaba bromeando con él porque pronto se iba a casar. Entonces el prota, un poco decaído, el prota anterior era bastante patético, un poco decaído, le dice que no tenía que mencionar eso. Entonces Anthony le menciona que la familia Barco ya no se preocuparía más por la familia de Lawrence a partir de ahora. Entonces esto causa la emoción del prota, el cual pensaba que no había ningún problema entre él y Anthony. Así que Anthony le menciona que sí, que no importaba, que debería de beber con el corazón contento sin preocuparse de nada más. A lo cual el tonto, porque ahora sí, ese sí es el tonto, accede a tomar tranquilamente y muy feliz, a lo cual sigue tomando y se emborracha o se pierde el conocimiento completamente, y cuando se despierta se encontraba en una habitación con la prima de Anthony dándole la espalda, y al parecer esta se encontraba completamente desnuda. Él, muy sorprendido de lo que estaba pasando, no podía creer lo que estaba viendo. En eso vemos como Anthony se encontraba entrando a la habitación y fingiendo estar molesto, ya que pues obviamente ya sabemos que era parte de su plan, llamando al prota descarado cómo se atrevía a hacer esto a su prima, y la cual era una virgen todavía. Entonces vemos como el anterior Roman, ya vestido y arreglado, se encontraba en la misma habitación que el prota actual con Anthony, y le menciona que debería escuchar cuidadosamente lo que le iba a proponer. A él no le importaba con quién se acostara, pero no tenía el derecho de tocar a una de las damas del territorio Barco, y no podía dejar el asunto que había pasado de lado. Entonces le daría una opción, la cual era exponer lo que había hecho el prota y así hacer que su matrimonio se disolviera, o que se casara con la descendiente directa de la familia Barco y restaurara la relación que tenían estos dos, o sea, la amistad que tenían ellos. Luego de esto vemos como Anthony sigue mencionándole que se encontraba lleno de rabia por lo que había hecho, pero que si se convirtió en un hombre de Barco, o sea, un familiar de estos, olvidaría su rabia y lo perdonaría por lo que había pasado. Entonces vemos como el prota de la actualidad mencionaba que ya todas las piezas encajaban en su lugar, a lo cual el prota piensa y menciona para sí mismo que si el matrimonio se rompía debido a que Roman puso sus manos sobre una descendiente colateral de la familia Barco, el honor del territorio de Dimitri quedaría hasta el fondo, y ya era suficiente con recibir las críticas de que estos provenían de un origen común. A lo que se refiere con origen común es el tema de que la familia del prota antes era pobre o plebeyos y pasaron a ser nobles debido al rey, a una decisión real. Es ese el origen común. Entonces el prota sigue mencionando que Roman probablemente no tenía la confianza para enfrentar la ira de su padre, y mucho menos podía elegir la última opción, debido a que se encontraba realmente enamorado de Flora, y no quería que el matrimonio se estableciera por la fuerza y mucho menos deshonrar a Flora en el proceso. Así que él optó por suicidarse debido a que no sabía qué hacer con las dos opciones que se le habían
siempre sentado. A lo cual el prota seguía pensando que él deseó la muerte y creía que esto iba a resolver todo, pero entonces se da un trago tranquilo y relajado y menciona que un hombre como él no resolvería nada con sus propias fuerzas, ni siquiera aunque le tomara 1000 años. Ese era el Roman Dimitris de antes, y era una persona miserable y patética, pero eso había quedado en el pasado, ya que este cuerpo era el cuerpo del demonio celestial, así que él tampoco se dejaría vencer tan fácilmente como lo hizo el Roman anterior. En eso vemos como Anthony, que se encontraba observando al prota, le menciona que no tendría que dudar, pues si estas dos familias se unían, la familia Barco y la familia Dimitri, estos causarían que todo el territorio noroeste se pusiera de cabeza al enterarse de la noticia. Tendrían un poder absoluto y nadie podría ir en contra de ellos. Entonces le dice al prota que lo pensara. Nadie en el oeste podría hacerle frente, a lo cual el prota lo interrumpe y le menciona que solo por eso esas eran sus ambiciones, esos eran sus planes, a lo cual pasa a colocar la copa en la mesa y le sigue mencionando que si tenía que aceptar un matrimonio político por esos motivos. Entonces Anthony le menciona que si estaba malentendiendo algo, pues estas no eran opciones, simplemente tenía que hacerlo, porque si se rehusaba, este expondría al mundo lo que había hecho en la habitación de atrás, y que si creía que podía andar por ahí poniendo la reputación de su familia por el piso, haría que este viviera sin poder levantar la cabeza por la deshonra que causaría, a lo cual vemos como el prota arroja sus pies sobre la mesa causando la impresión de Anthony, y vemos que el prota pasa a mencionarle que cuántas veces debía decirle para que entendiera. La familia de Dimitri no necesita aceptar proposiciones de la familia Barco, mostrándonos una escena donde el prota se ve bastante fachero, y mencionando que esto no aceptaría ningún tipo de acuerdo y menos por una razón tan patética como esta. Luego vemos que en el salón la chica rubia se encontraba buscando al prota y mira al prota que llegaba por detrás de esta y le pregunta que dónde había estado, a lo cual el prota le menciona que había resuelto algunos asuntos que tenía pendiente, pero que debido a esto se tenía que retirar de la fiesta. Esta, muy sorprendida, le pregunta que si ya se iría, mostrándonos una cara de desánimo, y le menciona que si se iría tan rápido, pues no había pasado mucho tiempo desde que había comenzado la fiesta y aún era muy temprano para que pues empezara a irse, a lo cual el prota muy amablemente le dice que debía irse porque era urgente, causando la impresión de ella y de todos los demás que venían a acercarse para seguir hablando con este. Entonces vemos como todos les dicen que esperarán la próxima oportunidad para encontrarse con el prota y seguir hablando con este. En eso vemos como el prota, que se encontraba ya saliendo al patio principal, escucha que alguien estaba discutiendo y vemos como todos los soldados se reunían en un solo sitio y se encontraba Kevin y dos caballeros del territorio Barco que lo habían golpeado. En eso regresamos un poco en el tiempo y vemos como Kevin y Chris se encontraban parados delante del carruaje, mientras que los caballeros de Barco se encontraban hablando y burlándose del prota, a lo cual Chris le menciona a Kevin que debería de quedarse tranquilo y no molestarse por lo que estaba pasando. Estos dos soldados que intentaban provocar a Kevin y a Chris comenzaron a burlarse directamente de Kevin, mencionando que este era un mocoso y que cómo se atrevió a utilizar un casco que ni siquiera le quedaba. Entre risas y burlas se iban acercando cada vez más a los soldados hasta que llegaron al lado de estos y empezaron a molestar a Kevin directamente. Estos últimos incluso llegaron a invadir el espacio de Kevin, tocándole la armadura y mencionándole que la armadura que tenía puesta en ese momento era simplemente un pedazo de basura que había encontrado en el piso y se la había colocado. Y mientras estos últimos seguían burlándose cada vez más de Kevin, Chris llega y les menciona que en lugar de entrenar sus espadas, entrelaban sus burlas y sus bocas. Esto causa que los caballeros, sin preocuparse de lo que él había dicho, le preguntaban que a qué se refería. Mientras le tocaba el casco a Kevin, podemos ver cómo uno de ellos seguía burlándose y mencionando que estos no tenían confianza, pues empuñaban sus espadas contra un mocoso que ni siquiera sabía cómo utilizar bien su espada, refiriéndose a Kevin, lo cual Kevin, muy furioso y muy molesto por lo que estaba pasando, le pregunta si realmente consideraba a su jefe un imbécil, o sea, el prota, y le pide que retire lo que acababa de decir acerca del prota, el cual pues lo considera como su dios. Así que podemos ver cómo Kevin se molesta y le quita la mano al soldado de su cabeza y le dice que retire lo que acababa de decir del prota. Este se molesta y le pega a Kevin. Ahí es donde llegamos a la escena que acabamos de ver y vemos como Chris se prepara para sacar su espada, pero en eso vemos cómo se encontraba pensando que si hacía algo que pusiera mal posicionar a la familia del prota, acabaría metiéndose en graves problemas e inclusive podía perder el prestigio de su familia. En eso vemos como Kevin se levanta y le dice al caballero que no tenía derecho de mencionar ese tipo de cosas acerca del prota, y comienza a mencionarles que estos simplemente eran bravucones que al tener una armadura puesta se hacían pasar por caballeros. Cualquier parecido con la realidad es mentira. Entonces en eso vemos como el soldado se molesta por lo que acababa de decir Kevin y se prepara para darle un gran golpe. En eso, cuando el soldado estaba cargando con toda su fuerza, vemos que alguien le detiene la mano limpiamente, causando la sorpresa de todos los que se encontraban presentes. En eso vemos que la persona que detiene el golpe del soldado era el prota, y antes de que el soldado pudiese decir el nombre del prota, este le da una bofetada. Esto hace que el soldado quede muy sorprendido debido a que este ni siquiera se esperaba la cachetada, preguntándose cómo fue golpeado si ni siquiera sintió un movimiento de este, a lo cual él, a punto de decirle al prota imbécil cómo se atrevió a golpear
golpearlo, el prota lo vuelve a golpear, dejándolo aún más sorprendido, y mientras le intentaba decir algo, el prota le seguía pegando y haciendo que este bajara cada vez más, y lo seguía golpeando una y otra vez. Este, sin decir nada más, se quedaba mirando hacia abajo y mirando muy sorprendido lo que estaba pasando, a lo cual el prota le dice que levantara la cabeza con una mirada muy fría y seria. Luego de esto vemos como Anthony, que se encontraba en su habitación, estaba algo preocupado por lo que había pasado, pues menciona que el prota había volteado todas sus cartas. En eso vemos como Anthony y el prota, cuando tenían su reunión, este le mencionó al prota que este tenía que tomar la responsabilidad por poner sus manos encima de una de las señoritas de su familia, y que su última propuesta era que este no se casara con una colateral, sino con una descendiente de sangre directa. Iba a ser el último favor que iba a tener este hacia el prota, y que si se negaba a esto iba a ser un error irreversible para el prota, ya que esparciría todos los rumores que él tenía acerca de esto, a lo cual el prota, muy serio y seguro, le menciona que debería hacerlo, pues a esto no le importaba, ya que era considerado débil y tener uno o más rumores acerca de él no cambiaría nada, igual seguiría siendo tratado como basura. Esto último deja a Anthony muy sorprendido, el cual pregunta que qué estaba pasando, a lo cual el prota le dice que más bien debería comportarse apropiadamente, y esto causa que Anthony quede muy sorprendido e incrédulo con lo que estaba pasando. Luego de eso, el prota pasa a mencionarle que había roto su matrimonio por sus propias cuentas y no tenía nada que ver con ellos, pero ahora que había roto su matrimonio con el territorio Lawrence, parcialmente había cumplido el deseo de este, a lo cual el prota le seguía mencionando que ahora que este le había mostrado sus colmillos, él debería buscar la forma de lidiar con este, y le dice que si estaba en sus posibilidades intentaría llevar a la familia Lawrence a acabar con la familia Barco, ya que esto simplemente lo haría como capricho personal para aliviar su rencor hacia Anthony, así que todo estaba justificado. Y pasa a mencionarle a Anthony que él había investigado a toda su familia, mencionándonos así que su única conexión era con el gobierno central, el cual era el que les patrocinaba con riquezas para que estos pudieran sobrellevar la guerra que se les presentaba. Entonces, si pensaban en el verdadero potencial del noroeste, esto no era la familia Barco, sino la familia Dimitri, causando que Anthony quedara completamente en shock en su silla, sintiendo la gran presión que el prota ejercía mientras hablaban. Y este último mira a Anthony seriamente y le pregunta que qué hará a partir de ahora, a lo cual Anthony, bajando la cabeza, le menciona al prota que si este asunto llegara hasta acá, este no interferiría con los asuntos de Lawrence y se mantendría al margen de la situación, a lo cual el prota le responde que estaba en lo correcto. Entonces este va a cerrar el asunto hasta acá y dejaría de molestar al prota definitivamente. Volvemos en el presente y vemos cómo Anthony estaba en su silla sentado, pensando acerca de cómo el prota había cambiado tanto, no tan solo su cara, sino también en su personalidad y en el aura que este emitía. Pareciese que se estuviese dirigiendo hacia una persona que tenía años de experiencia a la hora de lidiar con problemas como estos, dejándolo completamente vulnerable y pensativo. Este, ya con dolores de cabeza, escucha que alguien estaba llamando, pero le dice a su asistente que no lo molestara ahora mismo. Pero este último le menciona que en la plaza central había un disturbio y el responsable de este acontecimiento era nada más y nada menos que el prota, en lo cual salimos afuera y vemos como todos los nobles y caballeros estaban reunidos en una parte donde encontrábamos al prota en el centro y un caballero que le estaba rogando que no lo volviera a pegar y le suplicaba al prota con sus últimas fuerzas que no lo volviera a pegar, ya que este no va a hacer nunca más lo que acababa de hacer, y este le pedía clemencia al prota mientras seguía siendo golpeado por el prota, en este caso abofeteado, a lo cual Chris y Kevin se acercan y Kevin le menciona al prota que ya el castigo estaba completado, que era suficiente, a lo cual Chris pasa a decirle que considerara la situación actual, ya que podría meterse en problemas con la familia Barco, que era más prudente terminar el asunto hasta acá, a lo cual el prota le menciona que él decidirá hasta cuándo será castigado, cuando sea suficiente él mismo lo decidirá, que incluso si el soldado de Barco moría sería solamente un precio a pagar por las palabras y acciones que éste había tenido. En eso vemos como Anthony llega y ve la situación y pregunta que qué estaba pasando, y vemos como le menciona al prota que sin importar que este fuese de la familia de Dimitri o el hijo mayor de esa familia, no dejaría las cosas así que le pide al prota que se disculpe por sus acciones insolentes y que si este se disculpaba dejaría pasar el asunto y lo tomaría como un completo malentendido, a lo cual el prota le pregunta que por qué debería disculparse y pasa a mencionar que el soldado que él estaba golpeando lo había difamado y puso una mano encima de uno de los caballeros de su territorio, y le pregunta a Anthony si realmente él estaba equivocado en lo que estaba haciendo, a lo cual Anthony le menciona muy molesto y alterado que incluso si es así, este había cruzado la línea, y el prota muy serio le dice que cuál línea o a qué se refería. No recuerda que por su rencor personal hasta este podría destruir todo, inclusive la relación que había entre la familia Barco y Dimitri, así que este último debería cuidar más sus acciones a partir de ahora, acercándose mucho el prota a Anthony y mencionándole que este no era un hombre paciente, así que decide ahora qué harás para saber cómo reaccionar ante la situación presente, a lo cual Anthony, sin poder hacer nada más, solamente maldice dentro de su cabeza y le dice que ahora tenía toda la razón, que si hubiese sido este el que hubiese sido difamado, él hubiese hecho lo mismo o incluso más, a lo cual el prota, al saber que lo tenía en la palma de su mano, le muestra una sonrisa y le dice que de verdad se llevaban muy bien. Y luego de decir esto vemos como el prota se acerca al soldado y lo mira muy fríamente y con una expresión muy aterradora le dice que apretara fuerte los dientes. Luego de eso
eso vemos como el prota piensa para sí mismo que el Roman anterior era considerado una persona débil e inmadura, pero que incluso siendo parte de la familia de Dimitri, la potencia del noroeste, lo que acababa de pasar quedaría en la memoria de todos los presentes, que el imbécil de Dimitri que todos conocían ya se había ido, no existía más. Luego de lo sucedido vemos como Kevin, Chris y el prota se encontraban regresando hacia su territorio, y podemos ver cómo Kevin se encontraba muy deprimido e incluso le llega a pedir disculpas al prota por lo que había pasado, ya que todo esto había sido culpa de él. Pero Chris lo interrumpe y le dice que él también tenía la culpa, pues este no había hecho nada cuando estaban deshonrando a su familia y burlándose del prota, e incluso tampoco pudo hacer nada cuando habían golpeado a Kevin. Pero el prota les menciona que no tuvo que haber sido fácil aguantar todo eso hasta que él llegara, y continúa diciendo que la imprudencia trae caos, y sus decisiones pudieron evitar el peor escenario. Pero sin embargo, no era la respuesta que el prota esperaba, pues no había ningún otro territorio en el noroeste del reino que pudiera hacerle frente a la familia de Dimitri, y aunque estos tengan que aguantar humillaciones de alguien, tenían que asegurarse de recordar su cara, y nunca dejar que su rencor hacia esa persona se apague, pues en el estilo de vida que el prota quiere llevar, él no soporta que haya alguien encima de este, y para seguirlo a él, todos deberían de vivir el mismo estilo de vida que él lleva, así que le menciona a estos dos que deberían adaptarse a la forma de él actuar y de ser. Ya en el territorio de su familia, el prota se encontraba en su habitación y llega Hans y le trae todos los documentos que este había mandado a pedir acerca de la familia Barco, la cual fue traída gracias al gremio de información Luna Negra. Estos mencionan que los movimientos de la familia Barco han sido bastante inusuales en el último mes. En eso el prota empieza a leer lo que decían los libros y menciona que la familia Barco ha estado en el territorio del noroeste por más de un siglo, y les menciona que habían empezado a subir en el escalón de las potencias gracias a que uno de sus familiares se encontraba trabajando directamente con el gobierno central, y que la fuerza militar del territorio Barco no era tan grande como este se esperaba, a lo cual Hans le menciona que para ser un territorio con alto estatus pensaría que su fuerza militar iba a ser un poco más poderosa, pero esto termina siendo bastante decepcionante, a lo cual el prota le menciona que realmente era bastante poderoso el gobierno central. En eso nos muestran un poco de la información de la geografía de este nuevo mundo para el prota, el cual nos menciona que el continente Salamandra consiste en 2 imperios y 6 reinos. Entre ellos se encuentra el reino de Cairo, que es el más pequeño y débil entre todos los 6, y que este compartía los bordes de su territorio con todos los otros reinos que se encontraban en el continente, y que este poseía muchas cadenas de montaña por la parte noroeste, que es la región en la cual se encuentra el prota y el territorio de su padre. Y el territorio Cairo desde su fundación ha experimentado muchas invasiones a causa de los otros reinos e imperios que lo rodeaban, y como en los límites de su territorio había muchos enemigos poderosos, estos no tuvieron más opción que unir fuerza con el gobierno central para poder sobrevivir, pero debido a esto naturalmente el gobierno central también había ganado mucha fuerza, y la autoridad de este acerca del reclutamiento era completamente absoluta, pues si una familia real rechazaba el reclutamiento eran considerados insurgentes y se enviaban soldados inmediatamente a acabar con todos ellos y con la familia en sí, y luego haber acabado con el sometimiento de los insurgentes y de confiscar las tierras de estos y todas las posesiones que ellos tuviesen en el reino, los dueños de los territorios vecinos que participaron en el sometimiento eran recompensados con porciones de la tierra, y el resto de las tierras confiscaban se les otorgaba un nuevo aristócrata que era una persona obediente del gobierno central. Y ya sabiendo esto, el prota pasa a mencionar que el sistema de influencia era lo que le había dado a la familia Barco la fuerza intangible a través de sus conexiones con el gobierno central, a lo cual Hans le menciona que no podía creer que haya llegado hasta tal punto, a lo cual el prota le menciona que gracias a esto ellos pudieron conseguir ese préstamo tan grande del Banco de Oro de la Nación, y el dinero que estos habían recibido lo utilizaron todo en una compañía de mercenarios llamada Beggar, y dicha compañía estaba compuesta por más de 100 mercenarios, y el que estaba a la cabeza de todos estos era el mercenario Beggar, y este era un grupo que se llevaba siempre una gran comisión al participar en batallas entre territorios, ya que esa era su especialidad, a lo cual Hans le menciona que considerando que Barco estuvo alistando a su gente recientemente, se esperaba que lanzaran su ataque hacia el territorio Lawrence dentro de más o menos medio mes, a lo cual Hans sigue mencionándole al prota que lo más probable es que el territorio Lawrence no tenga ningún tipo de oportunidad en este enfrentamiento, a lo cual el prota le menciona que incluso si pueden resistir el asedio principal solamente durarían un mes como máximo, y piensa para sí mismo que este le dijo a Anthony Barco que no iba a interferir en los asuntos relacionados con Lawrence, pero para que Roman Dimitri siga viviendo, este no podía dejar a los Barcos así como así nada más, ya que estos últimos habían amenazado al prota, y no importaba cuánto incrementen sus fuerzas, los Barcos no eran competencia para Dimitri. Y mientras sigue pensando, menciona para sí mismo que era fácil acabar con ellos o ejecutarlos a todos solamente con pedir prestada la fuerza de su familia, pero esto no tenía sentido. Aparte del hecho de que los Dimitris tenían un origen común, los nobles del noroeste no
consideraban a Roman Dimitri como una verdadera amenaza. Lo que necesitaba ahora mismo era una oportunidad para subir a un escenario más grande, así como hizo la última vez. Así que el prota le menciona a Hans que por favor le prepare una audiencia con su padre, ya que este se encontraba dispuesto a cobrar el favor que le había pedido la última vez. Cambiamos de escena y vemos como un mercenario de rango B se encontraba llegando al territorio. Este se llamaba Lucas y al parecer provenía de este territorio. Este se encontraba en una armería y el herrero le menciona que el equipo que había utilizado estaba muy dañado, que realmente la pelea que había tenido Lucas había sido bastante difícil. Pero este le interrumpe y le dice que no lo haga hablar de eso, ya que casi muere debido a ese estúpido equipo que estaba utilizando. A lo cual este le pregunta que dónde lo había comprado, pero él le dice que estaba probando esa tienda por primera vez, ya que no tenía más opción. Y el resultado de este es que casi pierde la vida, pues el trabajo que se hacía en esa tienda no se comparaba con ninguno de los herreros que conocía en el territorio de Dimitri. A lo cual este le menciona que acá se hacen los mejores trabajos debido a la calidad del hierro y la forma en la que este se maneja. Entonces le dice que le preparará un set completo de armadura, así que eso puede tomar varios días. A lo cual vemos como Lucas pasa a retirarse y le dice que no le importaba, iba a estar recuperándose todo este tiempo dentro del territorio, así que se tomará su tiempo para preparar una buena armadura, ya que este se encontraba bastante cansado de estar en campos de batalla. En eso, saliendo de la herrería, este se da cuenta que había muchas personas reunidas delante de un tablón de tareas, de trabajos, y este se pregunta si había comenzado una nueva guerra o algo, y que no iba a tomar ningún trabajo, pero viendo cómo habían tantas personas se acercó a mirar. En eso se da cuenta que todo el mundo estaba observando el nuevo cartel de reclutamiento de soldados rasos, el cual tenía como requisito que los soldados estuviesen sanos y tuvieran un deseo de volverse más fuerte, y el número máximo de soldados para reclutarse serían 30, y el salario que estos estarían ganando sería de 8 piezas de plata por mes, para lo cual Lucas piensa para sí mismo que el costo de vida mensual para una familia de 4 personas está alrededor de 5 piezas de plata promedio, así que el salario no estaba mal incluso considerando los riesgos, pero vio una condición que le parece algo desfavorable, ya que esta mencionaba que para pertenecer a este grupo de soldados rasos solamente le iban a servir única y exclusivamente a Roman Dimitri y no a su familia, y únicamente debían postularse aquellos que estaban dispuestos a dejarse la vida por el prota. En eso vemos como una persona interrumpe a Lucas que estaba leyendo y le menciona que ni siquiera pensar en postularse, pues ya cientos de personas lo habían hecho, y Lucas le menciona a esta persona que aunque no lo pareciera, este era un mercenario de rango B y que necesitaría al menos 50 piezas de plata al mes para siquiera considerar prometer su lealtad a cualquier otra persona. Pero en eso Lucas descubre algo raro y rápidamente le pregunta a la persona que estaba a su lado que se había dicho que se habían postulado cientos, a lo cual este le responde que sí. Entonces Lucas le pregunta si eso valía tanto la pena, a la cual la persona sorprendida le pregunta que a qué se refería, y este le menciona que sin importar qué tan buenas sean las condiciones se trataba de Roman Dimitri, el estúpido de Dimitri, y continúa mencionando que no sabían qué clase de problema podrían sufrir por involucrarse directamente con él y volverse uno de sus soldados. Pero en eso vemos como todas las personas que se encontraban alrededor se quedaron viendo a Lucas. Entonces el señor pasa a mencionarle que seguramente era un extranjero o había pasado mucho tiempo por fuera del territorio, pues el señor Roman ya no era el estúpido que era antes, ya que este últimamente no solo había acabado con Colmillo de Sangre, sino que le daba un trato justo e igualitario a todas las personas que lo rodeaban sin importar su linaje o su procedencia. Y estos no lo creían al principio, pero luego de escuchar lo que había dicho Clark, algunos se lo pensaron e incluso otros habían cambiado de opinión acerca del prota, y Lucas pasa a preguntarle que quién era Clark, a lo que el anciano le menciona que después de que el hijo de Clark se volviera subordinado de Roman, la vida en la pobreza que sufría su familia había cambiado completamente, y el señor menciona que el nombre del hijo de Clark era Kevin, en lo cual podemos ver a Kevin saliendo de una panadería con muchos panes frescos y con una ropa limpia y luciendo bastante radiante. Vemos como luego de haber llegado a la fiesta en el atardecer, el prota le dice a Kevin que tenía permiso de salir, y este le menciona que tenía 3 días para salir a partir de mañana, y el cual le menciona que el descanso era igual de importante que el entrenamiento, así que puede pasar ese tiempo con su familia y divertirse junto a ellos. En eso vemos como Kevin, que se estaba cambiando en su habitación, piensa acerca de todo lo que había pasado, pues desde que había llegado al castillo había pasado bastante tiempo en y no había visto a su familia en todo ese tiempo, así que se preguntaba cómo estarían ellos en ese momento. Y mientras estaba pensando acerca de esto, llega Hans y le menciona a este que tenía algunas cosas para darle. Como ya sabía que iba a ir a ver a su familia, le preparó ropa limpia para que usara mientras estuviese con esto, mencionándole así también que su paga a partir de ahora sería de 30 monedas de plata al mes, y que le prometa que este se iba a gastar su dinero no importa si fuesen regalos o lujos. Así que de vuelta en el presente vemos como Kevin estaba bien vestido, lucía bastante feliz y llevaba consigo una bolsa de pan fresco. En eso vemos como Kevin pensaba para sí mismo que nunca antes había tenido ese tipo de lujos en su vida y no sabía lo suave que se sentía la ropa, e incluso se sentía muy feliz de estar vistiéndola. Compró algo de pan, que antes el pan que compraban siempre era el pan duro que quedaba en la panadería, pero ahora compró pan recién horneado y olía excelente. Y mientras tanto seguía pensando acerca del deseo de su hermana menor, el cual era comer crema batida o pan recién horneado, y recordando en el pasado cómo estos tenían
tenían que comer pan duro y esta se quejaba siempre que le servían ese tipo de pan, mencionando para este mismo que incluso por más que ahorraran no podían comer pan recién horneado debido a que este costaba el doble de lo que valía el pan duro y seco. Y mientras tenía ese tipo de recuerdos también recordó cómo Colmillo de Sangre golpeaba a su familia cada vez que llegaban a cobrarle el dinero y este con algo de rabia abraza un poco más fuerte el pan y menciona que sin importar nada protegerá a todos los que estuviesen a su alcance, en especial a su maestro que es el que le está brindando todas las oportunidades, mientras este cumpla su promesa de proteger a su familia. En eso vemos como Kevin, que se encontraba ya llegando a donde estaban sus padres, encuentra a su madre con una taza de té y su padre comiendo una rosquilla, y a su hermana vistiendo una ropa increíblemente linda mientras observaba las flores. Todo esto causa que Kevin quede muy sorprendido al ver la condición en la cual tenía el prota a su familia. En eso tenemos una escena muy conmovedora en la cual la familia comparte y se alegran de ver a Kevin de nuevo de regreso. En eso vemos como Kevin le pregunta a su padre cómo habían conseguido esta casa, a lo que este le menciona que Hans había venido con ellos y le había regalado esa casa, y no solo eso, también le había dado tierras para que cultivaran, todo esto bajo la voluntad del prota. Y aparte de todo eso, la gente del castillo, o sea los soldados, le brindaban todo tipo de ayuda para que estos pudieran estar cómodos en su nueva casa. La mamá le menciona a Kevin que estos últimos días han sido prácticamente como un sueño para ellos, pues no habían tenido este tipo de comodidades, lujos y mucho menos los tratos que les habían ofrecido. Esto hace que Kevin, al recordar su promesa con el prota, se ponga a llorar y le agradece a este por todo lo que había hecho a su familia. Pero de la nada su padre se da cuenta que este tiene un golpe en la mejilla y lo observa y le pregunta si él lo había golpeado, o sea, si el prota lo había golpeado. Pero este le menciona que no era así, eso era debido a su entrenamiento. Su madre le preguntaba si no estaba haciendo algún tipo de cosas que le fuese a molestar, pero él los detiene y le dice que absolutamente no pasaba nada de eso y el prota no era esa clase de persona. Entonces este le menciona a su madre que él se había peleado con varias personas debido a que estaban insultando al prota en una fiesta a la cual lo habían invitado. Clark, el padre de Kevin, que se encontraba con sus amigos reunidos, empieza a contarle todo lo sucedido y estos incrédulos acerca de lo que había pasado, pero Clark les menciona que cómo era posible que un noble fuese tan lejos solamente para defender a uno de sus subordinados, y como era de esperarse porque viven en Latinoamérica, estos dos hombres fueron y regaron todo el chisme alrededor del territorio. Esto causó que todo el mundo se replanteara si realmente el protagonista había cambiado y si todo lo que se decía acerca de este sobre Colmillo de Sangre y que trataba bien a las personas era verdad. Luego de un tiempo todo el mundo empezó a creer el rumor y terminaron aceptando al protagonista como una persona buena y benevolente. Incluso algunos de estos rumores se salían de contexto al mencionar que el prota les había regalado varias casas cuando solamente fue una y que les había dado inmensas cantidades de tierras cuando solamente les dio una pequeña parte de estas para que pudieran sembrar y tener sus cultivos y no tener que depender de estar pidiendo préstamos. Entonces todas las personas del territorio llegaron a una sola conclusión, la cual era que el prota trataba bien a todas las personas del territorio y que si te ganabas su confianza podrías tener una vida diferente a la que poseías antes. Ya de regreso en el presente vemos cómo el anciano le terminó de contar toda esta historia a Lucas y le menciona que si te ganabas el respeto del prota podrías tener una vida diferente a la que todos los demás poseían. Esto hace que Lucas se replantee sobre la situación que estaba pasando actualmente, ya que hace poco el prota era considerado como una estúpida persona y un idiota, y ahora todo eso había sido cambiado. Incluso había subyugado a un grupo de bandidos el cual era bastante poderoso, mencionándonos también que el Roman que él conocía solamente se encargaba de burlarse, golpear y siempre estaba borracho cuando se le veía por las calles. Y este menciona luego en voz alta que le parecía muy interesante, pues no sabía qué le había pasado al protagonista en estos últimos 2 años, así que él iría a confirmar cómo se encontraba el prota con sus propios ojos. La noche de ese mismo día vemos como el capitán Jonathan se encontraba entregándole el informe de los preparativos para la reunión del prota que se llevaría a cabo en la sala de entrenamiento principal, el cual le menciona al padre del prota que le había prestado el número mínimo de soldados solamente para regular la entrada, ya que el prota se encargaría de toda la gestión en general él mismo. En eso vemos como el capitán Jonathan, bastante preocupado, le menciona al Lord que debería de cancelar el permiso que le había dado al prota de tener su propio ejército, y este le menciona que una sola persona encargándose de un grupo tan grande de soldados o formar su propio grupo de soldados era bastante peligroso. ¿Qué tal si al menos le preguntaba cuáles eran sus intenciones? A lo cual el padre del prota le menciona lo siguiente, que cuando el prota se dirigía hacia la fiesta de Anthony Barco pensaba que este iba a conspirar con ellos para vengarse de su segundo hijo y quitarlo de la línea de sucesión, para ser él el que obtuviera el título a varón. Pero este había escuchado como Roman al frente de todos los nobles había bofeteado a un caballero de Barco e inclusive Anthony intentó detenerlo y este le hizo caso omiso y siguió golpeando al caballero, inclusive sabiendo que Anthony podría colaborar con su segundo hermano para así causarle gran daño y que este no pudiera acceder a la línea de sucesión que su padre les había preparado. Y este pasa a mencionar que el Roman que había sido cuestionado y llamado imbécil por más de una década, al fin estaba llevando la vida a su propio ritmo después del incidente de Colmillo de Sangre, así que él como padre simplemente se va a encargar de animarlo y apoyarlo en todo lo que éste pueda. Esto causa que el capitán Jonathan no tenga más remedio que aceptar la decisión del Lord. Luego de esta pequeña plática, el padre del prota le pregunta al capitán Jonathan que cuántas personas habían aplicado, ¿50? ¿100? Considerando la reputación que tiene su hijo, no creería que sería más de 50.
50, a lo que el capitán Jonathan dice que se estiman al menos 500 personas. Estas palabras del capitán Jonathan dejan a Lord bastante sorprendido. Al día siguiente vemos como todas las personas que habían aplicado para formar parte del ejército personal del prota se encontraban en el salón de entrenamiento reunidos. Luego de esto vemos como Chris está llegando donde estaba el prota y le menciona que las preparaciones para la prueba habían sido completadas, así que ya estaba todo listo para que el prota se encargara del resto. Bien, chicos y chicas, hasta acá llegó el video, espero les haya gustado. Pues el otro día hice una encuesta en el canal para ver si les gustaba que hiciera el contenido o esta parte 4 más extensa, a lo cual muchos de ustedes me dijeron que sí, que les parecía excelente. Bueno, fueron 45 personas, no mucho, pero es lo que hay, así que pues opté por hacerlo de esta manera. Y si veo que este tipo de contenido más extenso tiene mucho más apoyo que el normal, voy a empezar a traer videos más de este tipo, que sean bastante largos. De todos modos, el próximo video quiero hacerlo de un manga diferente, así que si tienen alguno en mente, por favor déjenmelo en los comentarios para yo ponerme a leerlo y empezar el resumen. El próximo resumen va a estar en 2 días, así que la parte 5 de este manga va a estar listo en 3 días, ¿ok? Voy a subir un video dentro de 2 días de otro manga y al tercer día, o sea, al día siguiente de ese, voy a subir la parte 5. Espero que les haya gustado a todos y muchas gracias por el apoyo que me están dando con este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.